Buenos días, amada iglesia. El Señor esté con ustedes como siempre. Jehová haga resplandecer su bello rostro sobre nosotros. Amén. En este martes 15 de julio de 2020, continuamos con el estudio de la vida de Saulo de Tarso, Pablo. Es la segunda sesión que tenemos, así que los motivamos siempre a que ustedes escuchen este estudio. Es muy bueno. Ahorita nos está apoyando Vladimir Búcaro. Y nuestro deseo, hermanos, es que usted esté en el conocimiento de lo que es la bendita palabra del Señor, y en ese conocimiento usted tenga una relación, ¿verdad? Esas dos cosas combinadas son de tremenda bendición para nosotros y es lo que nos da identidad y firmeza. Entonces ya sabe usted que el objetivo de estudiar la palabra a nivel conjunto, porque sé que usted también lee, usted tiene sus devocionales, usted pues escucha canciones, prédicas que nos edifiquen, ¿verdad?, de sana doctrina, pero el objetivo de Tabernáculo, de Iglesia Tabernáculo de Oración, es equiparlo y que usted esté con la bendición. Así que vamos a orar, vamos a suplicar a Dios que se mantenga la señal de Él sobre el pueblo de Guatemala, sobre la iglesia, en salud, en prosperidad, en que estemos bien y de que Él esté siempre con nosotros. Amén. Así que oremos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Espíritu Santo, por permanecer en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos a Cristo. Gracias, Cristo, por ser nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias, Padre eterno, porque mira la obra de tu Hijo, Señor. Cuando tú ves la sangre preciosa de tu Hijo, Señor, nos volteas a ver con misericordia y dices, está pagado. Y hoy, Padre, somos tus hijos, hijos levantados, Señor, para gloria tuya, Señor. Ayúdanos a caminar. Bendecimos tu palabra, Señor, también, al que la trae, Señor, que sea de mucha revelación para él y para nosotros, Señor. Que seamos buena tierra, Padre Santo, en todo tiempo, en tiempo de aflicción, en tiempo de persecución, en tiempos de angustia, en tiempos también de gozo, Señor. Gracias, Padre, que tu palabra pueda permanecer en nosotros, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu nos recuerde siempre, Señor, que somos hijos amados, hijos de la luz, Señor. Bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que gracias, iglesia, por estar ahí en los ambientes. Siempre los motivamos a que ustedes puedan anotar, ¿verdad?, en cualquier medio, papel, dispositivo, y que usted pueda llevar ahí sus anotaciones. Eso va a quedar en el corazón. Con el tiempo va a tener una respuesta. Así que dejamos ya a Vladimir Búcaro en el tiempo para que nos comparta lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Adelante, Vladimir. Muy bien, sean todos bienvenidos en esta oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios y pues este tema que recién acabamos de empezar hace una semana, que es la vida del apóstol Pablo. Uno de los personajes claves, importantes, si no después de nuestro Señor Jesucristo, el más importante del Nuevo Testamento, el cual pues fue un hombre que pues por su contexto y su historia y todo su cosmovisión y además cómo él estructuró la iglesia y cómo entendió el mensaje y logró atar Antiguo y Nuevo Testamento y darle realmente el balance correcto para poder vivir en esta nueva forma y esta nueva modalidad, que es una de las palabras hoy de boga, la nueva normalidad. En aquellos tiempos fue el cristianismo y él pues fue un hombre muy, muy centrado. Hablamos la vez pasada de los personajes claves que encontramos, por lo menos dijimos que habían 5 personajes claves en el Antiguo Testamento que fueron determinantes en la historia de Israel en la línea del tiempo. Hablamos de Abraham, cómo tuvo que salir de su paganismo, cómo Moisés también tuvo que dejar las riquezas y el honor de Egipto para convertirse en el libertador, cómo también David vivió la gracia en tiempo de la ley y entendió lo que era misericordia más que sacrificios. Y hablamos de Esdras, el compilador de la ley, el escriba, en tiempo de la restauración de los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén. Como hablando del hombre que ya sin la identidad religiosa de Israel, sin templo, sacerdocio colapsado y todo en caos, pues él diseña una forma nueva para poder adorar a Dios en la casa de estudio que es la sinagoga. Y mencionamos en el Nuevo Testamento
que había pues dos personajes, de hecho nuestro Señor Jesucristo, que es el primero de ellos, que es el único, pues el más grande, que es quien realmente viene en ese tiempo tan difícil. Alguien diría, ¿por qué Jesucristo nació en esa época? ¿Por qué no nació en la época 4000 años antes? ¿Por qué no nació ahorita? ¿Por qué tuvo que haber nacido en esa época? Realmente sí hay a nivel cultural, a nivel filosófico, a nivel antropológico, a nivel político, razones para pensar de que esa época fue posiblemente la época que marcó a todas las épocas, por lo menos de Europa, una buena parte de Asia y otra parte de África, y por ende también pegó sobre América cuando fue conquistada del 1400, 1500 en adelante. Pero nuestro Señor Jesucristo, que Él pues trajo la revelación de Dios, restableció la relación con Dios a través de dar su vida y nos marcó un antes y un después en la forma de pensar de la fe. Y finalmente pues mencioné que en el Nuevo Testamento el segundo personaje también importante dentro de muchos que hay, Pablo, que es el que estamos ahorita empezando a estudiar. Hablamos la semana pasada sobre la situación política de cómo estaba Israel siendo gobernada por los romanos y cómo ellos estaban políticamente viviendo. Verdad que los romanos no eran una nación que imponía su cultura, porque al final de cuentas Roma no tenía una cultura propia, ellos tenían una cultura asimilada que ellos habían tomado de los griegos, y vamos a estar hablando un poco acerca para darle un reforzamiento al pensamiento de cómo Pablo se crió. Pero también estaba dentro de la política de los tiempos de Pablo el considerar al emperador como un dios. Estaban las famosas religiones del misterio, que un poquito al estilo pentecostal eran paganas, pues idolátricas, pero eran lo que se llamaban las religiones del sentimiento, las religiones del éxtasis, las religiones, y que algunos han dicho que de ahí en algún momento la expresión de pentecostal nace a raíz de esta experiencia, aunque no necesariamente tiene que ser así. Eso es lo que dicen algunos, no es que pensemos eso nosotros. Y hablamos de la religión judía y la religión griega. La religión judía, pues obviamente los fariseos, saduceos, esenios, nazarenos, herodianos, y hablamos de la religión griega y sus exponentes y el pensamiento de muchos de ellos, que voy a retomar algunos puntos hoy de lo que vamos a estar hablando. Bueno, hoy nos toca hablar entonces acerca de la vida y la religión que practicó Saulo. Vamos a dividirlo en las dos personas. Saulo es antes de su conversión. Donde vemos la conversión de Saulo, pues en el capítulo 9 de Hechos. Usted ya lo sabe por tradición y por cajón y por estudio. Sabemos que Hechos 9 ahí nos habla detalladamente. Ya después Pablo al final de Hechos, él explica su conversión, pero ya empieza marca un antes y un después. De hecho, marca un antes y un después que deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. Ya no te llamarás Saulo, sino que te llamarás Pablo. Entonces está en el nombre ahí un mensaje para nosotros. Y también su influencia en el judaísmo. Vamos a ver si nos da tiempo para poder hacer la introducción, para poder ver acerca un poco de su conversión. Si no, lo vemos en la siguiente reunión más a detalle, pero hoy nos vamos a entrar a ver la vida de Saulo y su religión, o cómo él fue influenciado por la religión más que todo, porque ya hablamos de la religión judía. Primero que nada, digamos lo siguiente. Saulo nació el año 5, entre el año 5 y el año 10, y él nació en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, la que actualmente hoy, si usted lo mira en un mapa o un mapa turístico, es la que se conoce como Turquía. Es una nación muy rica, muy grande. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento. Esto pues obviamente son detalles que vamos a ir encontrando en la Biblia, y si usted quiere me puede ir acompañando y vamos rectificando algunas cositillas en el libro de los Hechos, principalmente donde nos mencionan cosas relacionadas con las influencias que habían en ese tiempo. El capítulo 22 del libro de los Hechos, verso
22 en adelante dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Es Pablo, ¿verdad?, que lo estaba con amenaza de muerte. Y aquí dice, vamos a leer el detalle especial, verso 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido condenado? O sea, estamos leyendo el 26, capítulo 22, verso 26 del libro de Hechos, donde dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido condenado? O sea, aquí está Pablo apelando a que él por nacimiento, automáticamente él ya tenía la ciudadanía romana, a pesar que él era de padres judíos que habían emigrado y habían salido a la dispersión, y ellos estaban pues, eso es lo interesante de la fe judía, que es de admirar, aplaudir y yo creo que en muchos sentidos también imitar. Ellos como en medio de todas las naciones mantienen su idiosincrasia, su fe, no como muchos a veces de nosotros los cristianos que somos asimilados. Yo estoy de acuerdo en que nosotros podamos ser parte de una cultura y poder participar, pero la cultura muchas veces no va muy de acuerdo a nuestros valores cristianos, y entonces tenemos que tener ese balance donde sí poder ser influenciado y donde no, porque eso tiende a romper nuestros valores. Entonces aquí vemos que él pues apeló a que él tenía esa ciudadanía. El verso 26 dice, y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Verso 27, vino el tribuno y le dijo a Saulo, ¿verdad? O en este caso pues ya Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Entonces, mire el verso 28, ¿cómo habla este hombre? Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces, si usted se da cuenta, Pablo está aquí mencionando, es muy, muy claro, que él está diciendo que él nació en esa ciudad que estaba bajo la jurisdicción de Roma. Por lo que Pablo entonces era ciudadano romano, pero era hijo de judíos. Su padre, pues entendemos, lo vamos a ver en otros versos acá, también su familia era de la tribu de Benjamín, y fue educado también como un fariseo desde la perspectiva judía religiosa. Nada más y nada menos estuvo también recibiendo clases e instrucción bíblica por uno de los famosos maestros de ese periodo, Gamaliel, y vamos a ver los versículos para que lo vamos a ver. Y pues Pablo era muy culto, según entendemos, Pablo dominaba, porque cuesta un poquito a veces separar quién es quién. Estamos hablando de Saulo, antes de ser Pablo, disculpen. Dominaba varios idiomas y conocía las literaturas hebrea y griega, porque así fue educado en algunas cosas. También Pablo hablaba, obviamente hablaba hebreo, hablaba arameo, Pablo hablaba griego, y Pablo seguramente hablaba latín. Es muy probable que sean los mismos idiomas que en algún momento, por lo menos nuestro Señor Jesucristo hablaba hebreo, arameo, y no sabemos si griego o latín, pero por lo menos tenía dos idiomas mínimos. Pero Pablo por lo menos sí, algunos creen que sí hablaba estos 4 idiomas. Bueno, el hebreo, la lengua materna, ¿verdad?, de su casa. El griego, que era la lengua comercial, como decir, yo hablo español, pero hablo inglés, pero hablo mandarín, por decirle algo, que son las lenguas que dominan los lugares de comercio. Esto pues es interesante. Si usted me acompaña en Hechos capítulo 22, versículo 3,
Mire cómo dice el apóstol Pablo, dice, yo de cierto soy judío, o sea, mi religión es la judía, pero soy nacido en Tarso de Cilicia, es lo que acabamos de mencionar en esta primera parte que estamos iniciando ahorita. Entonces, si usted se da cuenta, aquí ya está él contando quién es él, mostrando su DPI, ¿verdad? En la Biblia, pero criado, o sea, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Si se da cuenta, entonces aquí le está diciendo cuáles son sus antecedentes en cuanto a su historia, ¿verdad? En el capítulo, siempre aquí 22, aquí el versículo, si usted se da cuenta que acabamos de leer es el versículo 3, pero lea el verso anterior, el versículo 2, 22:2 de Hechos, dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Si se da cuenta, está hablando aquí que él pues es el idioma, que él era su idioma nato, que él tenía pues y con el cual él se comunicaba con su gente. Hablemos un poco de Tarso, esta ciudad de Tarso, porque es importante saber cuál es la asimilación de una persona, de dónde viene. Si usted en la medida que vaya construyendo un criterio, esa masa teológica o esa hermenéutica, ese análisis contextual que estamos haciendo acerca de Saulo, usted va a poder ser más fácil que pueda entender la forma en que él pensaba. Desafortunadamente nosotros no tenemos una biografía de aquel tiempo, porque no se acostumbraba a hacer esas biografías, sino solo su legado de sus 12 cartas. Pero en sus 12 cartas de Pablo podemos encontrar parte de su carácter, su personalidad, su corriente de pensamiento y cómo fue influenciado él por el judaísmo y también cómo él tenía que moverse en el cristianismo. Según el geógrafo Estrabón, que probablemente escribió sus obras en los primeros años del siglo I después de Cristo, los habitantes de Tarso eran grandes amantes de la cultura, eran asiduos estudiantes de la filosofía, las artes liberales y de todas las ramas del saber en general, hasta el punto que Tarso adelantaba en este aspecto incluso a Atenas, escuche bien, y a la misma Alejandría en Egipto, a cuyas escuelas asistían más forasteros que estudiantes de la propia ciudad. O sea, la gente llegaba a Tarso a estudiar. Tarso era, por lo tanto, lo que podríamos llamar una ciudad universitaria. Sin embargo, la gente no venía de otros lugares para estudiar en sus escuelas. Los estudiantes de Tarso eran nativos de la ciudad y frecuentemente salían para completar sus estudios en otros lugares y solo excepcionalmente regresaban a su ciudad. Esto lo encontramos en los libros de geografía de Estrabón. Tarso, esta ciudad está ubicada donde actualmente usted puede ver en un mapa del Mediterráneo. Está en Turquía, en esa parte ahí de África y Asia. Tarso formaba parte de la histórica región de Cilicia, actual provincia de Mersin, sobre el margen del Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Tenía una historia de más de 9,000 años y era un importante emporio de comercio y fue determinante en la historia de varias culturas. Allí se produjo el primer encuentro de uno de los matrimonios más famosos de la historia, la egipcia Cleopatra y el romano Marco Antonio. Iniciaron su vida de pareja, pero su hijo más ilustre fue, y de los más importantes que propagó la palabra de Dios, fue el apóstol Pablo. Partes de la ciudad y del templo del autor de varios evangelios pueden verse después de las excavaciones realizadas en plenas zonas urbanas que confirman mucha de la información bíblica. Tarso recibió muchas regalías por parte del emperador romano Augusto, y Tarso llegó a ser eximida de impuestos debido a su mentor y amigo, el filósofo Atenodoro, que era también oriundo de Tarso. En ese tiempo entonces se constituía como un importante
polo cultural e intelectual. El propio Saulo de Tarso, futuramente conocido como Pablo, ¿verdad? Que para nosotros es el nombre que nosotros utilizamos. Ahorita estamos viendo el antes de su conversión. Creció entre la efervescencia intelectual local, muy similar a la griega Atenas y a la egipcia Alejandría. ¿Cuál era el trabajo que realizaba Saulo? Bueno, la misma Biblia lo menciona, que él era artesano de tiendas, construían tiendas para que los beduinos y toda la gente pudiera dormir, y esto pues también es consecuencia de la influencia comercial de Tarso, que esa era una de las vocaciones que tenía. En este lugar, en Tarso, se fabricaba un tejido de pelo de una especie de cabra que abundaba en la región, bastante resistente, que era muy útil para el uso de moradas móviles o carpas. Los mercaderes de otras regiones llegaban a la ciudad de Tarso para adquirir la materia prima para sus tiendas, que se utilizarían muy lejos de esas tierras. Recordarán que el mismo tabernáculo tenía 3 tipos de pieles, y pues tenían piel de cabra, ¿verdad? Piel de tejón y algunas telas pintadas en rojo y en azules y varios colores. Esto lo puede encontrar usted en el libro de Éxodo y Levítico. Entonces, si era una ciudad muy cosmopolita, hágase usted la idea de que Pablo nació en Nueva York, donde está la convergencia financiera, económica, social, cultural, artística del mundo. Convergía en una ciudad y ahí vivía Saulo. Saulo, el nombre como tal, vamos a hablar ahorita de su vida. Saulo viene de una palabra hebrea que se pronuncia Shaul, y Shaul en hebreo significa el de cuello erguido, o sea, como levantado, ¿verdad? Ahora sí, Pablo, pues ya dijimos, se cree que nació el año 5 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, ya lo comentamos. Interesante los contrastes de Saulo, porque fue el perseguidor más encarnizado del cristianismo. O sea, uno de los hombres, no es que lo odiara, él en realidad no es que odiara el cristianismo, él amaba el judaísmo, y ese amor nacionalista, esa fe ciega, lo hacía en algún momento no valorar no solo el cristianismo, sino cualquiera que amenazara contra la religión hebrea. Él era un hebreo que podríamos llamarlo fanático, porque así creemos que se le podría llamar. Era un líder religioso y descendiente pues de Benjamín, ya lo dijimos. Y pues el hecho de que Pablo estuvo en contacto en esta ciudad le dio la oportunidad de estar y conocer las culturas más avanzadas de su tiempo. Y entonces tanto la cultura, la filosofía estaba en boga en esa ciudad. Saulo, así como su progenitor, su padre, tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio de esos días, ya lo leímos anteriormente. El tribuno dice que tuvo que pagar una gran cantidad para obtenerla, y Pablo, ya por haber nacido en ese lugar, la tenía gratis. Pues Pablo era muy versado en la cultura, y una cosa que le voy a mencionar, en el pensamiento helénico. ¿Y qué es el helenismo? Vamos a mencionar algunas de las cosas que componían el helenismo, que era básicamente la unión entre las culturas macedónicas, o sea, Grecia antes de ser Grecia era Macedonia. Felipe, el padre, o Filipo, el padre de Alejandro Magno, ya venía influenciado, ¿verdad? Como 700 años antes de Cristo, y bueno, así nació en Macedonia todo, pero Alejandro fue a los siglos después ganando espacio cuando nació y conquistando mucha de la tierra, pero traía esa influencia ya macedónica. Pero también el helenismo es una mezcla también de no solo la cultura macedonia, sino la cultura persa, la cultura griega, y también un poco de la cultura egipcia, el zoroastrismo, la cultura caldea, mediterránea, de todas las de esas regiones, no el Mediterráneo, sino de Ur y Mesopotamia.
También hubo un resurgimiento en esos días a raíz de ese helenismo, en el tiempo del desarrollo del Nuevo Testamento y de Saulo, que se empezaron a hacer rituales de las fiestas dionisíacas o en honor a Dionisio, y los misterios de Eleusis y todas esas fiestas orgiásticas y paganas, y en todo ese contexto donde nace el mismo Señor Jesucristo, que por cierto, Pablo y Jesucristo eran muy contemporáneos en sus edades. En ese tiempo también proliferaron muchas escuelas filosóficas, entre ellas estaban la estoica, la epicurea, la cínica, la escéptica, que buscaban la felicidad y la realización del ser humano. Ya lo mencionamos un poco la vez pasada acerca de las religiones de ese tiempo, pero voy a mencionar cualidades específicas de ellas para entender qué influencia tenía Pablo, porque Pablo tiene una influencia griega, helénica. Los epicúreos. Epicurio es el fundador de la escuela llamada El Jardín, en aquel tiempo una escuela griega. Ellos, el objetivo de la escuela epicúrea era liberarse de muchos temores y ser libres y realizarse. Temores a los dioses, ya no depender del panteón romano, ni tampoco de la influencia de los dioses del Olimpo griego. También liberarse de la muerte, de Ares y de toda esa condenación de si hacían algo los mataba a los dioses, al no alcanzar el bien y la realización y la frustración que producía el no llegar a tener placer, y que ellos llegaron a la conclusión que los males y el dolor deberían de terminar y que ellos tenían que ser felices. Entonces, al decir un epicúreo, era una persona que buscaba ser feliz y realizarse de la manera, pues, obviamente, que él pudiera concebir. Peligroso porque la felicidad es algo que Dios quiere, que tengamos el placer. De hecho, Edén significa placentero, pero placentero en el contexto de Dios. Y Dios te puede dar mucho placer y permitir que tengas mucha realización en tu vida, en muchas áreas. No tienes que salirte del cerco para hacer travesuras, para ser feliz y realizarte. Entonces, los epicúreos buscaban la felicidad como tener la mayor cantidad de placer, el mínimo dolor, ¿verdad? Y ellos buscaban alcanzar lo que se le llamaban a los griegos la ataraxia. La ataraxia era la tranquilidad y el reposo y el sosiego. Mientras que el mismo helenismo produjo otra escuela, que fueron los estoicos, totalmente contrarios a los epicúreos. Estoico, pues, fue fundada por Pirrón y tenía algunos 3 puntos básicos que le identificaban a los estoicos. En primer lugar, el estoico decía que el ser humano es parte de un universo, de un todo, un pensamiento muy panteísta que al día de hoy existe en unas religiones como las escuelas filosóficas que hoy están de boga y de moda en el mundo, y principalmente la gente de mucho dinero se da este pensamiento. El universo tiene un orden racional, debemos usar la razón y no rebelarnos contra el destino. Son un poquito también más pensadores, más intelectuales, un poco a la sazón gnóstica, porque la razón es importante, pero hay cosas en la Biblia que están más allá de la razón del ser humano. Ahí estaba Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, entre sus pues mayores intérpretes del estoicismo. Estaban los escépticos también dentro de esta mezcla del helenismo, que era la escuela también fundada precisamente por el mismo anterior, que es Pirrón, y decían que el escéptico decía, no existe posibilidad de conocimiento verdadero. Entonces ellos creían en el relativismo, decían que no hay nada en sí mismo bueno o malo, y debemos abstenernos de juzgar. Todos los escépticos eran la gente que no creían en el absoluto bíblico. Por ejemplo, los famosos yo soy de Jesucristo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, etcétera, la luz verdadera. Todos esos conceptos no los aceptaban los escépticos, porque ellos decían que no puede alguien decir que este es el único camino. Y Saulo, cuando se convierte y empieza a predicar y tiene entendimiento, él dice que no hay otro nombre a través del cual podamos ser salvos, sino solamente por Jesucristo. Entonces él no habla de mediadores,
Y entonces se pelea frontalmente con estos escépticos. Según la costumbre judía, Saulo, desde su abstracción judía, a pesar de tener esta influencia en la calle y el medio del mundo griego helénico, Pablo desde los 5 años debía de aprender a leer la Biblia hebrea. Los niños empezaban leyendo la Torá, y el primer libro que leían era Levítico, y la primera historia a la cual se referían era acerca de que era necesario un cordero que debía de morir para poder expiar los pecados de ellos. Es algo así como la fiesta de la Pascua, también de Yom Kippur o la fiesta de la expiación, y contaban esas historias para que ellos crecieran con un pensamiento de que hay un sustituto, un alguien que paga todo hasta que venga el verdadero Mesías y venga a redimir a todo el mundo del pecado. Entonces ellos crecían con ese pensamiento, los niños hebreos. Tenían un gran dominio de la lengua, Pablo tenía un gran dominio de la lengua griega, porque era la corriente principal de Tarso, y también eso le permitía a él desplegar su habilidad dialéctica. Es interesante una cosa, que Saulo era de una familia adinerada, igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista no era pobre. Todo el mundo dice el evangelio es para pobres. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que Abraham tuvo que dejar para fundar el judaísmo nuevo y a Israel naciera. Abraham era multimillonario. Moisés era un hombre, el brazo derecho del faraón. Él pues tenía mucho conocimiento también. Entonces, y era un hombre muy rico. Y en este caso, pues Saulo, también creemos que por ese contexto en el que vivían, era una familia adinerada, y también Pablo pues tuvo que aprender un oficio interesante, que a pesar de que eran de mucho dinero y él era un judío estudioso, intelectual, universitario, también enseñaron un oficio, y eso es bueno el día de hoy. Recuerdo que yo estudié en una parte de mi primaria de niño en una institución educativa que tenía talleres, y aprendía uno carpintería, eran lo que se llamaban las escuelas nacionales tipo federación. Tenían carpintería, tenía tejeduría, sastrería, electricidad y mecánica, casi como un instituto técnico vocacional. Y entonces la idea es que salía uno del sexto primaria sabiendo un oficio. Yo aprendí la carpintería, y entonces, por si en algún momento ya no podía continuar, porque la vida así es, ¿verdad? Da vueltas y uno tiene que hacer ajustes a lo que viene. Si no podía seguir una carrera formal, por lo menos podía agarrar un martillo, un serrucho y un formón y un poco de lija y clavos y hacer un mueble para venderlo. Eso era como aprender un oficio. Entonces en el judaísmo se dignifica esa parte también de que la persona sea productiva. Así es que animo a todos aquellos chicos que nos oyen o padres que pues no fomentan que sus hijos aprendan algo, pónganlos a hacer alguna actividad también física, para que aprendan a cambiar una llanta, para hacer jardín, para que aprendan a utilizar una manguera, a hacer un trámite en algún lugar, para que sepan qué es la vida también. Eso es una recomendación personal. Entonces Pablo pues aprendió a hacer las famosas tiendas que ya dijimos, y también hubo un momento en la vida de Pablo cuando ya como Pablo en el ministerio pasó a una etapa en la que no tenía ofrendas, no tenía ayudas ni contribuciones, y según Hechos capítulo 18 dice acá el verso 3 del capítulo 18 siempre de Hechos, que Pablo tuvo que echar mano de su oficio para poder sobrevivir un tiempo. Dice así: como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, él trabajó. Y yo les voy a decir una cosa: hay pastores, ministros, líderes bivocacionales. De hecho, hay iglesias en las que una buena cantidad de su liderazgo es bivocacional. ¿Qué significa bivocacional? Que él puede ser un pastor y trabajar medio tiempo, o puede ser un pastor de tiempo completo y llegar a la iglesia en la noche. Eso no es que tenga menos fe. Indudablemente, si la iglesia crece, hay más compromisos, ya le requiere más presencia, él va a tener que tomar una decisión al respecto, pero mientras eso se pueda manejar, un pastor puede trabajar. Yo creo que en el caso de los judíos, la mayor parte de los sabios e intérpretes judíos
y que escribieron el Talmud del Antiguo Testamento tenían un oficio. Algunos eran zapateros, otros eran orfebres, otros eran carpinteros. Era gente que tenía sus oficios. Le voy a recomendar una película que sería bueno que usted la viera. La busque en YouTube o en Netflix, no sé dónde está. Se llama El violinista en el tejado. Es la historia de un judío que vivía en Rusia y cómo cuenta toda la cultura, cómo se casaban y todas las pobrezas de la guerra y todo lo que vivieron, que hasta les quitaron sus tierras y tuvieron que salir. No estoy spoilereándolo, pero sí, para que usted sepa que es una historia muy dramática, pero que habla de que ahí todos trabajaban, todo, hasta solo el rabino no, pero todos los demás trabajaban y aportaban para su familia, que era lo más importante, y luego para la comunidad y para la sinagoga. Y Pablo no fue la excepción. Así es que a trabajar duro, mis hermanos, a ganarnos el pan y a producir, ¿verdad? Pablo pues también vivía independientemente, pues o sea, Pablo no, yo no sé si su familia lo ayudó después de, yo no creo, porque como a Pablo lo tenían como un traidor de su fe, entonces Pablo no creo yo que haya recibido alguna dote de su familia, una herencia, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pablo, él tenía un corazón de que él no perseguía las cosas de la tierra. En 1 Corintios 9, verso 15, ya como Pablo le escribe y dice en esta carta, pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, ¿qué está diciendo de que él no se ha aprovechado de nada? Pues lo que dicen los dos versos anteriores, el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Está recitando Mateo 10:10 y Lucas 10:7, que es la misma escritura. Lo que está diciendo acá es que la gente puede apoyar y darle algún tipo de ofrenda o levantar un sustento a su rabino, pues para que él se dedique exclusivamente a la lectura de la palabra. Y Pablo, pues en ese sentido, tenía esas cualidades de ser un rabino. De hecho, muchos judíos hablan de Pablo como el Rab Shaul, ¿verdad? Que así es como se le llama en el judaísmo. Ahora bien, él no se aprovechaba de nadie, entonces él si le daban, pues bueno, si no, no. Pablo en realidad ya había vivido. Pablo pues creemos que se convirtió a los 32, 33 años, muy similar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo no andaba detrás de las cosas. Él ya había tenido, pero él hizo una reflexión en su vida, y él iba a dejar todo para conocer a nuestro Señor. Eso es parte de lo que vamos a ver cuando veamos el corazón y el carácter y la personalidad de Pablo. Veamos la elección divina de Pablo, o sea, en este caso de Saulo. La elección divina de Saulo. No estamos hablando ya de su conversión, no. La elección divina es ser escogido antes de. Recuérdense que en Efesios 1 nos habla que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo y predestinados, o sea, con un propósito para poder que Dios pues nos use para su gloria. En Hechos capítulo 9, versículo 15, aquí se menciona el llamado que el Señor le va a hacer a Ananías para que vaya a orar por Saulo, después de haber tenido la visión y todo. Pero el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, le dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Escuche bien, los gentiles, es un llamado particular a los no judíos, de reyes y de los hijos de Israel, o sea que sí le iba a predicar también a gente principal de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario también padecer por mi nombre. O sea, aquí habían dos cosas, ¿verdad? Su llamado específico previo a que él iniciara su ministerio, el Señor dio una voz profética, una revelación, diciendo
que esta persona iba a ser instruido para tal. Mire, una cosa es linda cuando oran por nuestros hijos, cuando dedicamos a nuestros hijos y dan una palabra, o llega a visitarnos a una iglesia una persona que le da una palabra a una persona en específico. La palabra que se le da no necesariamente es una dirección, él tiene que ser esto, no, es una palabra que se suma a toda una serie de requisitos para la guianza divina para poder ayudar a una persona a encontrar su propósito. Pero también uno debe calificar para ese llamado, no es que automáticamente dice, como dijo un hermano, ¿verdad?, que le dieron una palabra que iba a ser profeta de las naciones y que él iba a predicar y que no tenía necesidad que nadie le enseñara, sino que él iba a abrir su boca, Dios iba a poner palabra. Entonces fue él con su pastor y le dio la mano y dijo, pastor, me voy de la iglesia porque ya tengo mi llamado a las naciones. Y el hombre, su vida desordenada, mal carácter, no sabía nada de la Biblia, era un neófito, un ignorante, no tenía experiencia, su hogar patas arriba. Entonces, ¿qué podía él realmente, dentro de lo que se da la palabra y se cumpla, puede pasar un tiempo de preparación? De hecho, uno puede correr para prepararse para poder estar bien calificado para cuando se dé el estartazo o el banderazo de salida para uno. Entonces, prácticamente Pablo aquí está diciendo instrumento, se está diciendo de Saulo, instrumento escogido me es este. Mire qué lindo, ¿verdad? El mismo Pablo, ya convertido en Efesios 2:10, dice que Dios había preparado obras para que anduviésemos en ellas. Dios había preparado ciertas obras, en este caso Pablo si lo utiliza para él mismo. Efesios 2:10 dice, Dios había preparado ciertas obras para que el mismo Pablo anduviese él en ellas. Y de la misma forma, lo había preparado a él para que pudiera llevarla a cabo, porque si Dios te llama, te capacita, Dios te empodera. Por ejemplo, Pablo no decidió el momento de su nacimiento o del lugar de su nacimiento, así como la familia con la que se crió y la educación que recibió. Eso no lo decidió Saulo. Todas estas cosas Dios las fue utilizando para que su multiforme sabiduría trabajara a favor de que esas cosas, no todas, una buena parte, porque él dice algunas las tengo por basura, hablando a los filipenses, y otras sí las uso para el ministerio, lo iban a preparar a él para convertirse en el gran apóstol, el paladín de la iglesia gentil del Nuevo Testamento. Al igual del profeta Jeremías, recordará usted en Jeremías 1:5, dice que él fue llamado aún desde el vientre de su madre, para que por su gracia revelar, dice Pablo, su hijo en mí, dice en Gálatas, mire, en Gálatas 1:15, dice casi lo mismo que dice Jeremías 1:5. Gálatas 1, dice así, 1:15 de Gálatas, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida en carne ni sangre. O sea, él entendió que había un llamado, la palabra se la dieron, él la oyó, la guardó, pero él entendió, fui escogido desde el vientre de mi madre, él me llamó por su gracia, me reveló a su Hijo, para que yo le predique a los gentiles. O sea, él fue consecuente a su llamado. Dios preparó entonces a Saulo en este tiempo de su no conversión, ¿verdad? Para que él empezara a desarrollar algo. Y yo le voy a decir una cosa, hay personas que dicen, todo mi pasado es una basura, todo yo de que conocí a Cristo, de ahí empezó mi nueva historia. No, señores. Usted es una suma de toda una vida, mi amado amigo, hermano y pastor, líder. Usted desde que nació, hasta aún la forma que usted nació, si fue hijo legítimo, ilegítimo, fue planeado, fue colado, si usted nació con un ojo un lagrimal reventado, placenta previa, o usted tuvo trabajo de parto difícil con el cordón enrollado, con partera en casa o en un carro, porque no dio tiempo de llegar al hospital. Y hay algunos testimonios más crueles y terribles, que hay gente que esta basura humana recuperada de los basureros se convirtieron en predicadores. Yo he oído testimonios de gente
que la fueron a tirar a un basurero, y le cuentan la historia que después lo agarraron, lo llevaron a un orfanato y después se convirtió en un gran predicador. Es decir, nuestra historia mala, Dios la puede convertir en buena. Tratemos de dejar de victimizarnos de lo que no tuvimos, lo que sufrimos. Usted encuéntrele propósito a todas esas cosas para que eso le ayude en eso bueno, en eso malo, sacar lo bueno para poder bendecir a otros que seguramente habrán pasado cosas similares a las suyas. Todo ayuda a bien a los que conforme su propósito son llamados. Entonces, Saulo es una persona muy especial porque él no vivió en ese ambiente de unción de la iglesia primitiva, del aposento alto, de Juan el Bautista, él no caminó con Jesús, él andaba en otras cosas, y cuando empieza la iglesia a crecer después de la muerte de Jesús, su trabajo siguiente fue meter presos cristianos. Y ese era su trabajo. De hecho, él mismo estuvo a los pies de las ropas de el primer mártir de la iglesia que aparece en Hechos 7, que es Esteban, ¿verdad? Y Pablo, seguramente él dio la orden para que lo apedrearan. En nombre de la verdad podemos hacer atrocidades, pero no necesariamente es la verdad en sí misma. Bueno, entonces la educación de Saulo fue judía, estuvo bajo la estricta doctrina de los fariseos, y pues fariseo tremendo, ¿verdad? Gálatas 1:14, que estamos leyendo aquí en Gálatas 1, el versículo 14 dice, verso 13 leamos, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, está hablando de su vida como Saulo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Mire, si este era tremendo el hombre, un fanático religioso. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre, mi amor, y empezamos ya a ver lo demás que ya leímos. Si usted se da cuenta, en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En el celo exagerado, dice otra versión, por las tradiciones. Habían dos escuelas que Pablo tuvo influencia. Si Pablo era un fariseo, seguramente él fue influenciado por la escuela de Shammai. Bet Shammai, o la casa de Shammai, era una escuela de teología judía que se estableció en el año 46 a.C. Shammai pues, fue uno de los más destacados exponentes e intérpretes de la ley judía previo al nacimiento de Cristo. Shammai fue un gran sabio, una persona muy reconocida en Israel, principalmente en ese tiempo, gran exponente de la halajá judía, que es las instrucciones hebreas. Shammai tenía el puesto de ser el vicepresidente de la corte rabínica, que era el Beit Din. O sea, él era el encargado. Shammai él era el juez de mayor impacto de aquel tiempo por el ministerio público religioso de su tiempo. Él era uno de los jueces más severos. Se considera que era tan estricto en la interpretación de la ley que siempre que se hablaba de él era el sinónimo de una persona severa, poco amigable, excesivamente rígido. Yo no sé si usted tendrá algún su amigo muy legalista, muy ortodoxo, muy religioso, que no se abre a nadie, o tal vez usted está en una iglesia muy legalista, que todo es pecado, que no pueden usar manga corta. Yo, así como estoy vestido ahorita con manga corta, en algunas iglesias, cuando fui a predicar a unos países vecinos nuestros, que me reservo el nombre, de nuestra bella Centroamérica, no me permitieron subir al púlpito, porque decían era pecado la manga corta. Y ahora, imagínense el día de hoy la terrible insolencia de los predicadores, que ya no usamos corbata.
Y usted va a decir, si la corbata es de Dios, le da autoridad, hasta divinizan la corbata. ¿Y sabía usted que la corbata 2 siglos antes los franceses la inventaron como para destacar a un grupo de aristócratas que se juntaban en un lugar, y la misma iglesia, tiempo más adelante, condenó, la iglesia evangélica en Europa condenó al que usaba corbata porque dice que estaban usando un adorno pagano? Entonces, ¿la usamos o no la usamos? Porque si se inició como solo para destacar a un grupo aristócrata de gente pudiente y de gente que solo bebiendo y así se identificaban, y ahora decimos que es del diablo, ¿verdad? Como recordarán ustedes que la famosa aquella diseñadora de modas española, creo que es española o italiana, algo así, que ella inventa, creo que fue en Italia, no recuerdo bien el nombre para no pecar, permite que la mujer use pantalón en las modas, y eso vino a revolucionar la cosa. Entonces hay iglesias en las que no permiten pantalón, que no permiten joyas, que no permiten que se pinten el pelo, que todo tiene que ser duotono, ¿verdad? No solo 2 tonos, no tiene la alabanza muy... Mire, hay de todo. Yo le voy a decir una cosa, la diversidad en las iglesias no debe ser un estorbo. Si algunos cantan con pandero, otros cantan con himnario, otros cantan dando vueltas, otros gritan, otros usan shofar, trompeta, otros extasían en un vino espiritual, y otros es solo con los 4 tiempos y las canciones tradicionales que cantaba la abuelita y la tatarabuela, y las mismas siguen cantando todos. Ahí está la presencia de Dios. O sea, no critiquemos al que no hace, sino critiquemos, bueno, en realidad no critiquemos a nadie, mejor, ¿verdad? No seamos como los de Shammai, que son demasiado estrictos. Hay que ser estrictos en muchas cosas, pero tampoco ahogue usted la vida cristiana, que es tan maravillosa de poderla vivir. Dice, Shammai tenía un dicho, tan legalista él, que decía que la Torah es la ley, los 5 libros de Moisés, que la ley perfora las montañas, decía. O sea, que la ley tiene la capacidad de atravesarte. Y yo creo que en un buen sentido la palabra de Dios dice, se recuerda que dice Hebreos 4:12, si no estoy mal, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y las motivaciones del corazón. Vaya, esa es la palabra, claro que sí, pero tampoco usted está haciendo la palabra para andarle encontrando pecados a la gente, porque hay gente que aprende Biblia para lastimar, como me dijo cuando yo estudiaba teología en la universidad. Me dijo un hermano, no era teología, era en el instituto bíblico me dijo, yo me metí al instituto bíblico para aprender a contradecir usted. Imagínense qué motivación, ¿verdad? Para dejar callado a los demás. Si uno aprende Biblia, ¿por qué? ¿Por qué se mete uno a estudiar en un instituto bíblico, a la universidad, carreras, cursos? ¿Por qué? Porque quiere conocer más al Señor y quiere ser más eficiente en su llamado. La ley perfora la montaña, decía Shammai, que el que no estuviera de acuerdo lo perforaba, lo atravesaba y le enseñaba con dolor. Qué terrible, ¿verdad? Entonces Shammai era un hombre, y esa escuela, como él fue el fundador del fariseísmo, era una escuela de mucho carácter, firme, estricta, muy militar y cerrada a cualquier cambio, no negociaban. Todo lo que amenazara la pureza de la fe de Israel y de la raza humana era desechado. Los discípulos de Shammai no creían mucho en los prosélitos. ¿Qué es el prosélito? El prosélito es aquel que no era judío y que quería abrazar la fe judía. Entonces dice que Shammai y sus discípulos principalmente decían esta frase: los extranjeros, o sea, los que no son judíos, los prosélitos que quisieran llegar a hacerse judíos, dice, los extranjeros son como la lepra sobre el cuerpo de Israel. Entonces por eso ve usted ahora que Shammai decía que para que un prosélito se convirtiera en judío tenía que pasar por 7 pasos, y él lo eleva a 13 pasos. Casi hacía imposible que alguien se volviera un judío religioso. Tremendo. ¿Cuáles son las cosas buenas de Shammai? Llamaba a que se estudiara la Biblia, principalmente la Torá,
que era su principal labor. Trabajaran de lo que trabajaran, su familia, sus hijos, no tenían que terminar el día sin leer una escritura. También otra de las cosas buenas de Shammai era habla poco y haz mucho. Muy a lo Santiago, ¿verdad? Deja de estar hablando tanto y haz obras también justas. Y es increíble y contraproducente, un poco paradójicamente, Shammai decía, recibe a toda la gente amablemente. En realidad, Shammai, según muchos judíos e historiadores que hablan del judaísmo, Shammai no es que fuera de mal carácter o fuera una persona histérica o una persona con la que no se pudiera hablar. Lo que pasa es que él defendía con mucha pasión, pero realmente él era, sin tocar ese tema de disputa o de pleito, era una persona amable. De hecho, Hillel, que es la otra escuela que vamos a hablar ahorita, ellos eran grandes amigos y se querían mucho, se abrazaban, eran personas que se amaban, pero cuando discutían, era terrible. Dice que un rabino joven fue invitado para oír la discusión de su maestro con otro rabino. Y viene el rabino viejo y le dice al rabino joven, acompáñame, voy a tener una reunión con mi mejor amigo. Y se junta con su mejor amigo y mire, tienen una discusión tan acalorada que hasta espumeaban en la boca, se paraban y decían, Moisés dijo, Dios dijo, no sé qué, y se alegaban. Y el pobre rabino joven estaba pero petrificado, viendo cómo su maestro había cambiado. Y decía, y la reflexión del rabino joven era, pues así se habla con su mejor amigo. Imagínense cómo le hablará a su peor enemigo. Entonces estaba muy él asustado. Cuando termina la discusión, escriben las conclusiones de los dos y se dan la mano y se dan un abrazo. Y le dicen, salúdame a tu esposa, a tus hijos, y tú salúdame a tu esposa, a tus hijos, a ver cuándo nos reunimos a comer. Cuando se van, el rabino joven le pregunta a su maestro, el rabino viejo, en la discusión, y le dice, ¿quién ganó de la discusión de ustedes dos? ¿Y por qué se trataron así si era tu mejor amigo? En primer lugar, ganó la Torá, ganó la ley. Y la discusión nos llevó a entender nuevas perspectivas que yo no comprendía y que él tampoco comprendía. Nuestra discusión fue basada para construir algo. ¿Cómo discute uno hoy? Para pelear sus derechos, para sentar precedentes de esto. Y hoy en una discusión de pastores, hasta se levantan, se limpian el polvo de los pies en la puerta. Yo he visto esas expresiones terribles. He visto que hasta hay pastores que maldicen a sus líderes cuando se van de las iglesias. Y hay algunos que, le voy a decir una cosa, hasta los entregan a Satanás. Mire qué aberración de estos pastores. Terrible, terrible. Yo en esa iglesia nunca iría. Para que después me estén entregando al infierno, no voy ahí. Si yo lo que quiero es irme al cielo, salir del infierno mejor. La escuela de Hillel, que era la otra escuela, o la Bet Hillel, o la casa de Hillel, fue establecida en el año 32 a.C., fue mucho más temprana que la escuela de Shammai, que fue más tardía. Hillel era de origen babilónico, era un judío en la dispersión y era alumno de otros sabios que también fueron muy buenos en Israel. Él tenía el título de nazi, pero no nazi de los judíos, ¿verdad? O nací. Nací en hebreo significa como la cabeza. Era el presidente del Sanedrín, imagínense. Era el presidente del consejo. Mientras que Shammai era el vicepresidente del Beit Din, del juzgado. Para que usted lo vea así, en el caso de Shammai, trabajaba en el Ministerio de Gobernación con la policía, Ministerio Público, y se encargaba de ver los juicios sumarios para todos aquellos que habían violado la ley. Mientras que Hillel trabajaba en el Congreso, en el Senado, y se encargaban de las regulaciones. Era un trabajo también fuerte que demandaba mucho, pero era menos exigente que el de Shammai. Hillel se le llamaba el anciano y también se le llamaba el sabio. Él se fue a vivir a Israel, donde trabajó como leñador. Era un hombre pobre, su familia siempre fue muy pobre, por eso tuvo que emigrar. Pero era un hombre muy tranquilo, muy pacífico, muy bondadoso, compartía lo poco que tenía con la gente que conocía. Él era amante de la paz.
y abierto a los cambios, era un hombre tolerante. Se cuenta que Gilel estuvo a punto de morir congelado de frío al permanecer escuchando una clase de Biblia o de Torah desde una ventana ya de una casa de estudio, de una sinagoga, porque él no tenía el dinero para poder entrar, porque tenían que pagar para poder oír la clase bíblica. Y como estaba nevando mucho, se puso en la ventana, se pegó y el frío le empezó a calar mucho y entonces casi se muere. Él le da un terrible resfrío a sus pulmones, pero se dan cuenta del incidente, le dan aviso al rabino, lo dejan entrar y lo dejaron recibir las clases hasta que terminaran los cursos que estaban dando sin pagar un centavo debido a su deseo de querer aprender de Dios. Ojalá si tuviéramos hoy gente en las iglesias, ¿verdad? Que ahora todo el mundo, mire, como dijo aquel, si antes no ibas a la iglesia, ahora menos te conectas para los cultos. Porque hay gente que aunque teniendo la comodidad de estar en su casa en short, con una gaseosa, compartiendo, sentándose, o en su cama, o en su sillón con la familia, que ya nadie quiere escuchar, se han perdido seguimiento a las prédicas. Entonces, Dios quiere que tengamos este corazón de Gilel, ¿verdad? De amar, querer escuchar la palabra de Dios. Pablo, bueno, solo les cuento una anécdota. Cuando vino a Guatemala, Gigi Ávila en el año de 1979, yo estaba recién convertido y hubo una conferencia que él dio en Villanueva y yo no conocía ni Villanueva, tenía 17 años, 18 años y yo quería ir a esa conferencia porque era solo para líderes y pastores y a mí nadie me llevó y no tenía invitación porque solo era para pastores. Resulta que yo tomo un bus y me voy que decía Villanueva, ahí por donde yo vivía, en la avenida Bolívar, donde yo vivía en el centro de la ciudad, y me llevó al parque de Villanueva y pregunté, mire dónde queda tal lugar, sigan el bus y me va, y ahí preguntando, mire dónde queda la casa de retiros, tal y tal y tal, se queda como 2 kilómetros a pie, entre que es de tierra, y yo entré a pie, entró un camión con ganado, esa vez recuerdo que yo iba con unos hermanos, yo iba con mi Biblia, no tenía Biblia, yo le tomé prestada su Biblia a mi mamá y yo llevaba su Biblia de estudio, una grandota, porque a mí no me gustaban las Biblias chiquitas, como pues tal vez en esa época uno se fija que piensa que el tamaño está más ungida que la chiquita, y yo llevaba mi bibliona y pasa el camión y las vacas nos ensuciaron, todo su desperdicio, nos cayó, tuvimos que llegar a un bebedero, limpiarnos, pero nos quedamos con el olor a las heces de las vacas y manchada la ropa y mire, fue un dilema, al fin llegamos. Pero hermanos, atorado, llenísimo el lugar y el hombre de Dios predicando, yo recuerdo con un traje blanco impecable, mire, yo me empecé a abrir entre todas, porque yo dije, no vengo aquí para quedarme en galería, yo vengo aquí para estar, porque yo pensaba que estar más cerca, como que la unción se pega, es por mitosis, ¿verdad? Bueno, lo que se pega ahora es el COVID, pero en aquel tiempo y ahora hasta el día de hoy la unción no se pega. Total que yo llegué al púlpito y cuando él estaba predicando, yo toqué su zapato, cuando él estaba orando con los ojos cerrados, yo dije, toqué al siervo de Dios. Pero tal vez lo destacado de esto es que yo tenía mucho deseo de querer aprender y de poder oír y poder estar cerca. Dios quiera que le devuelva a mucha gente el deseo de, cuando abran las iglesias, regresar, cuando en sus casas leer. Mire, el gran desafío que tenemos en este COVID, en este tipo de pandemia, es el sacerdocio en casa. Uno está siendo desafiado ahora a enseñarle a su familia, a sus hijos. Es más fácil que el pastor nos instruya a la familia e ir al culto y hasta estar con sus amigos, después se va a comer. No, ahora es, o usted los enseña la palabra o se mueren espiritualmente. Ahí no hay vuelta de hoja, usted sabrá qué va a hacer. A final de cuentas va a dar cuenta de su familia. Entonces Pablo, pues ya como Saulo en realidad era discípulo de Gamaliel. Por un lado era fariseo y por otro lado discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel Gilel era el abuelo de Gamaliel. O sea, entonces Gamaliel era nieto de Gilel. Por lo tanto, era un hombre lleno de sabiduría, humildad, humanismo.
y tenía mucho compromiso y moderación. Entonces, imagínense Pablo esos contrastes. Mire qué decía, cuáles eran los dichos de Gilel. Busca la paz, ama a la gente y acércate a las enseñanzas de la Biblia. También decía, no juzgues a tu prójimo sin ponerte en su lugar y vivir lo que él está viviendo. No juzgues a nadie. Dice también, estudia cuando tengas tiempo. Es lo que muchos dicen. Y él dice, estudia siempre, porque tiempo nunca lo vas a tener. Busca hacer tiempo. Entonces, Pablo tenía esas dos influencias. Imagínense, tenía lo rígido de los fariseos de la escuela de Shammai y tenía lo tolerante y flexible de la escuela de Gilel. Qué maravilloso contraste que tenía Saulo. Era él. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos ser así de balanceados, porque nosotros tenemos la facilidad de irnos o demasiado legalistas, o por otro lado demasiado liberales, y a falta que entremos con el cigarro y con el whisky a la iglesia, ¿verdad? O sea, también no es así, debe haber una diferencia, debe haber una cosa nueva. Y en esta última parte, que no sé si nos va a dar tiempo ver la introducción de la conversión de Saulo, seguramente no, pero veamos Saulo y algunas cualidades de él en el judaísmo. Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice así la escritura. Aquí va a hablar ya Pablo, como Pablo, un poco de su currículum, porque mucha gente pues no sabía quién era y entonces tenían esas inquietudes. Y entonces él va a hablar un poco acerca de él. Dice, verso 4, aunque yo también tengo en qué confiar de la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5 del capítulo 3 de Filipenses. Circuncidado al 8º día, eso era parte de la ley, tenía que ser circuncidado al 8º día el varón. Del linaje de Israel, eso significa que él viene de una línea de familias justas. De la tribu de Benjamín, recuérdense que solo Benjamín, Leví y Judá eran las tribus conocidas, las 10 restantes o la otra mitad de la tribu de Leví fueron llevados cautivos a Siria y son las famosas tribus perdidas. De los linajes puros, Benjamín era uno de ellos. Hebreo de hebreos, interesante. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire, tremendo. Debemos notar entonces que aunque vivía lejos de Palestina, la familia de Pablo no era de los judíos helenistas, a pesar que él tenía esta influencia helénica, porque algunos han dicho que Pablo escribe para dejar entrever que aceptaba algunas cosas de la cultura helénica, y no era así. Pablo nunca tuvo esa, o si lo conoció fue una cosa, pero que lo haya integrado en su doctrina, eso es negativo. Dice que esto, digamos, estos representaban a la mayoría de los judíos que se encontraban en la diáspora, pero Pablo dice que él era hebreo de hebreos, lo que significa que era del mismo tipo de judíos que aquellos que vivían en Jerusalén. Aunque Pablo conocía la lengua griega, el hebreo era probablemente su idioma oficial, pues oriundo de su casa. Cuando se dan cuenta que en el libro de los Hechos, capítulo 26, cuando le habla, él cuenta la historia de su encuentro con el Señor, capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 14 va a destacar algo del hebreo. Y habiendo, dice, caído todos nosotros en tierra, él está contando su conversión, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. Interesante. Le habló en su lengua nativa. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el Señor te habla en tu lengua. Alguien diría, ¿qué lengua hablaba Adán y Eva en el Edén? Pues los judíos dicen, los escritores del Talmud dicen que ahí fue donde nació el hebreo.
Y algunos más esotéricos dicen que hablaban por telepatía, no se hablaban, sino que era por pensamientos. Lo interesante es cómo Moisés recibió esa revelación de lo de la herencia. Él nunca estuvo ahí. Bueno, seguramente Adán escribió, y cuando pasó el barco de Noé, seguramente dentro de los lugares que llevaban una biblioteca con todos los dichos de las generaciones anteriores, más o menos 2000 años de historia, si no se hubiera perdido esa historia. Entonces ahí la llevaban escrita. En Jerusalén, Saulo pues se vio sorprendido por la predicación de los nazareos. Él nunca había oído acerca de Jesucristo y empezó a ser influenciado y a recibir esa información. De hecho, Saulo nunca conoció a Jesús personalmente. Él no sabía de su ministerio, ni de su muerte, de su resurrección. Porque es cierto, había mucha gente que no lo supo. Por el testimonio se empezó a expandir el evangelio. Y no sabía ni conocía con detalle la historia reciente de Jerusalén. Pero lo que sí sabía es que los nazareos, esta secta, era todo lo contrario de lo que él era. Era un grupo de judíos influenciados por Jesús y que tenían un mensaje más piadoso que lo que él predicaba de su fariseísmo. Ahí es donde Saulo es capaz de relacionarse por cuestiones económicas, sociales, con griegos, romanos, gentiles y también nazareos que abominaban toda clase de relación con incircuncisos. Él vivía esas dos experiencias. Aunque Pablo era capaz de adaptarse a las costumbres de las gentes y las ciudades que visitaba, los nazareos no eran muy amigables, eran intransigentes en sus costumbres, incapaces de perdonar, y eran también un poco legalistas, a pesar de que estaban conociendo al Señor. Aunque la mayor parte de nazareos eran judíos puros que abrazaban la ley, había un remanente que abrazaron el cristianismo y se tuvieron que separar. Aunque Saulo, pues obviamente con ese grupo legalista de nazareos chocó, y él llegó a odiar a toda esta gente porque le presentaron mal la fe, y él empezó a meter gente a la cárcel. Le tomó como un rechazo a toda esa influencia que él tenía. Vamos a la última parte para poder ya terminar acerca de Saulo. Saulo pues llegó a ser un hombre muy sabio, conocedor, respetado por el Sanedrín, y a él le dieron las cartas para poder él ir a meter presos a los judíos. Él estaba ascendiendo en su posición en el judaísmo. Terminemos entonces en estos 3-4 minutos que nos quedan haciendo una recopilación de Saulo. Saulo representa una ala pensadora de gente que conoció a Dios. Esto es bueno decirlo porque algunos creen que el evangelio, como lo decían los romanos en aquel tiempo, los romanos que eran muy amantes del conocimiento por su influencia gnóstica y de muchos de sus exponentes como Cicerón, el más reciente y último era Aristóteles, pero venían de todos los grandes exponentes que decían que el conocimiento y la iluminación que una persona podía tener era tener la razón y el intelecto. Por lo tanto decían que como los pobres, la gente ignorante, las parias, decían ellos, abrazaban el cristianismo viendo a un hombre que se había sacrificado, se sentían identificados en ese sacrificio y buscaban tener una inspiración de martirio para ellos sufrir su propio martirio en vida. El evangelio no era eso, incluía persecuciones, claro que sí, en el Nuevo Testamento, principalmente el libro de los Hechos. Fácil uno encuentra en el libro de los Hechos 6 persecuciones contra la iglesia y muertes tremendas. El mismo Pablo, pues vamos a ver una parte cómo murió y cómo la historia cuenta cómo fue que fue su muerte. Pero sí hay
evidencias de que este hombre fue muy intelectual. Y Pablo representa también a todos aquellos que también han logrado encontrar a Dios en la ciencia, han encontrado a Dios en la filosofía, han encontrado a Dios en las letras. El evangelio no es para el ignorante, aunque todos somos ignorantes de Dios, pero Pablo es un reflejo de toda esta gente que va a ser alcanzada también intelectualmente. Y hago un llamado a todos aquellos universitarios, intelectuales, filósofos, que puedan investigar la Biblia, puedan leer materiales de la Biblia, estudien a Pablo, compartan todo este material, o ustedes métanse en las redes y vean lo más importante y sano de Pablo y los apóstoles de la iglesia primitiva. Se dar cuenta que tenían mucha verdad. Pablo, ya como Pablo, logró juntar todo lo más importante del judaísmo y aplicarlo al cristianismo sin que se volvieran judíos, que fue el gran cisma hasta el día de hoy, por lo cual Pablo es considerado un traidor. Muy bien, mis amados amigos y hermanos, vamos a cerrar hoy, pues solo compartimos este tiempo. La siguiente, creo que sí, vamos a hacer la introducción, que no pudimos hoy, yo pues ya lo sospechaba, de la conversión de Saulo y el nuevo nombre que le es dado. Mientras eso se da, pues espero que usted se siga protegiendo, use su mascarilla, sus 2 metros de distancia, lávese las manos con jabón, cuando salga con gel, salga solo si es necesario, ore por su familia, sea sabio en su provisión y pues pásela bien. Dios le bendiga ricamente y esperamos vernos pronto para continuar con este estudio. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga, que haya sido un buen tiempo de estudio que nuestro ser escuchó. Espero que nuestro espíritu esté atento a la palabra del Señor. La palabra en Hebreos 11 dice que ahí están los héroes de la fe, ¿verdad? Todos aquellos hombres y mujeres que nos inspiran a seguir el camino, hombres y mujeres que no vieron cumplida la promesa en Cristo Jesús. Nosotros, aunque no estuvimos físicamente, la vemos y la sentimos, ¿verdad? Nosotros tenemos esa gloria de que Cristo ya fue manifestado en carne, pagó por nuestros pecados y está resucitado. Dentro de los nuevos héroes de la fe está ahora Pablo, ¿verdad? Este hombre que el Señor lo encontró. Y es interesante la vida de Saulo, ¿verdad? Él era un fariseo, un judío de la tribu de Benjamín, que tenía el conocimiento de la palabra del Señor. Un fariseo básicamente lo que tenía era que era un exponente de la palabra en la forma oral, ¿verdad? Ellos sabían los libros de corridos, sabían cómo estaban las historias y todo. Y este hombre que tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento tuvo un vivo celo, ¿verdad? Porque cuando vio surgir la nueva religión, ¿verdad? Aunque no era religión, sino que era el movimiento realmente de Cristo Jesús, él tuvo un celo porque era contrario a sus costumbres, contrario a lo que había aprendido. Pero cuando ese conocimiento de los libros que él tenía del Antiguo Testamento lo encontró Cristo, hermanos, fue un hombre diferente, un Pablo que fue usado para la causa del Evangelio, un hombre que después de ver todo el Antiguo Testamento cumplido en la persona de Cristo dijo, este es el Mesías, no hay duda. Y hermanos, es interesante cómo cuando la unción del Espíritu viene te puede convertir. Así que espero que te anime la vida de Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque él, el celo que tenía cuando vio las profecías cumplidas, que todo aplicaba al Señor Jesús, decía, este es el Redentor. Y increíblemente diferente a muchos de su generación que no creyeron, él creyó y el Espíritu Santo estuvo sobre este varón. Así que, amada iglesia, que la vida de Saulo nos inspire, ¿verdad? Estar firme siempre en la palabra. Un hombre que estuvo firme, un hombre que estuvo en peligro de muerte, un hombre apedreado, pero un hombre que vio también los cielos abiertos, la gloria del Señor. Fue llevado al tercer cielo y esos regalos están para todos nosotros, hermanos. Ver la gloria del Señor en toda su dimensión. Así que nos vemos pronto, amada iglesia. Siga estudiando la palabra de Dios. Es un tiempo de aflicción el que tenemos ahora, un tiempo en que el miedo puede invadir, pero también un tiempo en que usted pueda manifestar que es luz y que la verdad de la palabra está en su ser, hermano. Así que hasta pronto, iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que haya prosperidad, salud en su casa y que tengan mucho gozo. Amén. Así que en el nombre de Jesús sean benditos. Hasta pronto.